Cualquier empresa, da igual su tamaño, se levanta cada mañana y mira por la ventana a un mundo lleno de incertidumbre. Totalmente. Hay peligros por todas partes. Financieros, operativos, de reputación. Y por supuesto, los digitales. El problema es que gestionar todo eso puede parecer como intentar apagar 100 fuegos a la vez con un solo vaso de agua. Sí, es abrumador. Hoy vamos a analizar a fondo una forma de poner un poco de orden en ese caos, un método para gestionar los riesgos de forma estructurada. Y nos vamos a centrar en el campo de batalla que es la ciberseguridad. Y para tener los pies en el suelo, vamos a usar como base una fuente muy sólida, la Guía de Aproximación a la Gestión de Riesgos para el Empresario del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, del INCIBE. Una guía muy buena, la verdad. Sí, es un documento que intenta precisamente eso, que la gestión de riesgos deje de ser un concepto abstracto que solo entienden, no sé, los consultores. Exacto. Nuestra misión hoy es desgranar ese método para convertirlo en una herramienta útil. El objetivo no es eliminar todos los riesgos, que eso es imposible, Imposible, sí. sino mantenerlos bajo control, en un nivel aceptable. Y siempre con una idea en mente que me pareció clave al leer la guía. Los logros obtenidos ante las amenazas de hoy no suponen ninguna garantía de éxito para las amenazas de mañana. Esa frase es fundamental. Así que empecemos por el principio. Para hablar de riesgos, supongo que todos tenemos que usar las mismas palabras. Es el primer paso y yo diría que el más importante. Si no hay un lenguaje común, el equipo financiero hablará de una cosa, el de tecnología de otra. Y la dirección no se entera de nada. Exacto. Hay 5 conceptos que son los cimientos de todo. Son activo, amenaza, vulnerabilidad, impacto y probabilidad. Vale, 5 palabras, suenan familiares, pero en este contexto, ¿qué significan exactamente? Pues mira, lo mejor es no verlas como una lista, sino como una cadena de dominó. A ver, Imagina que la primera ficha es la amenaza. Es algo malo que podría pasar. Un ciberataque, una inundación, un error humano, lo que sea. vale. Esta amenaza, para poder hacer algo, necesita empujar a otra ficha, la vulnerabilidad. Una vulnerabilidad es una debilidad, una puerta abierta. Ah, vale. Puede ser un software sin actualizar, una contraseña débil o la falta de un sistema antiincendios, por ejemplo. Entiendo. La amenaza es el ladrón y la vulnerabilidad es la ventana que se ha quedado abierta. Exactamente. Y cuando esa amenaza explota esa vulnerabilidad, ¿qué ficha cae después? El activo. El activo. El activo es cualquier cosa de valor para la empresa. Y aquí es donde la gente suele pensar solo en los ordenadores, los servidores. Pero es mucho más, ¿no? Pienso que si el activo es también, por ejemplo, la reputación de la marca, Claro. significa que el responsable de riesgos tiene que hablar tanto con el director de marketing como con el de sistemas, porque tradicionalmente esos dos mundos no se tocan mucho. Has dado en el clavo. Esa es la mentalidad moderna. Un activo primario puede ser la base de datos de clientes, la fórmula de tu producto o la confianza del mercado en tu marca. Entiendo. Los ordenadores, el software, las oficinas son activos de soporte. Proteges estos últimos para salvaguardar los primeros. Y cuando un activo es golpeado, la última ficha en caer es el impacto. La consecuencia. Eso es. Puede ser una pérdida económica, una sanción legal, un daño a la reputación o todo a la vez. De acuerdo. La cadena de dominó me queda clara. Pero falta una pieza que mencionaste. La probabilidad. ¿Cierto? Y con esto llegamos a la famosa fórmula. Riesgo igual a impacto por probabilidad. Siempre he pensado que el riesgo era simplemente el tamaño del desastre. Si me entra un ransomware, el impacto es enorme, y punto. ¿Por qué se insiste tanto en meter la probabilidad en la ecuación? ¿No debería centrarme siempre en el peor escenario posible? Es una buena pregunta. Porque si solo te centras en el peor escenario posible, acabarías invirtiendo millones en protegerte de la caída de un meteorito sobre tu oficina. Hombre, claro. El impacto sería la destrucción total, sí, pero la probabilidad es casi nula. La fórmula te obliga a ser realista y a usar tus recursos de forma inteligente. Ya. Un empleado que pierde un portátil con datos de clientes puede tener un impacto menor que el meteorito, pero su probabilidad es infinitamente mayor. La fórmula no te dice qué es peligroso, te dice en qué peligros debes centrar tu atención y tu dinero primero. Es una herramienta de priorización. Vale. Eso cambia la perspectiva. No se trata de miedo, se trata de gestión. Y hablando de dinero, esto me lleva a otra cuestión. ¿Cómo sabe una empresa cuánto debe gastar? ¿Hay un límite? Pues sí, hay 2 conceptos económicos que son cruciales aquí:
El primero es lo que se conoce como apetito al riesgo. Apetito al riesgo. Es, sencillamente, el nivel de riesgo que la dirección de la empresa decide que es aceptable. Es como el límite de velocidad que te pones en la autopista. Puedes ir más rápido, pero asumes que las consecuencias pueden ser graves. Vale. El objetivo de toda la gestión es mantener el riesgo real por debajo de ese umbral que tú mismo has definido. Y supongo que ese apetito varía enormemente. Una startup tecnológica seguramente esté dispuesta a arriesgar más que un banco con 100 años de historia. Sin duda. Y eso nos lleva al segundo concepto, el coste de equilibrio. A ver, Aquí hay que imaginar un gráfico con dos líneas. Una es el nivel de riesgo, que baja a medida que inviertes más en protección. La otra es el coste de esa protección, que obviamente sube. lógico. Si no gastas nada, tu riesgo es altísimo. Pero, y esto es lo interesante, si gastas demasiado, el coste de la seguridad puede llegar a ser más caro que el propio daño que intentas evitar. Vaya. El punto donde esas dos líneas se cruzan es el coste de equilibrio, el nivel óptimo de inversión para mantener el riesgo justo por debajo de tu apetito, sin tirar el dinero. O sea, que existe tal cosa como demasiada seguridad. Es una idea casi contraintuitiva. Totalmente. Gastar de más es tan ineficiente como gastar de menos. Y tener estas magnitudes económicas claras ayuda a que la conversación sobre seguridad pase del departamento de informática a la sala de juntas, que es donde debe estar. Vale. Esto me parece muy útil para priorizar, para saber qué fuegos son más grandes. Pero una vez que tienes esa lista roja de riesgos que superan tu apetito, ¿cuál es el menú de opciones? ¿Se trata siempre de gastar dinero para eliminarlos? Aquí es donde la mayoría de las empresas, creo yo, se equivocan. ¿Así? Piensan en riesgo y automáticamente saltan a solucionarlo. Poner un parche, comprar un software, contratar a alguien. Pero el enfoque estratégico nos abre la mente a un abanico mucho más amplio. No siempre hay que luchar. Hay 4 formas principales de tratar un riesgo. A ver, veamos esas 4. La primera es la más obvia: evitar o eliminar. Si una actividad de negocio es demasiado arriesgada y no es esencial, simplemente dejas de hacerla. Cortar por lo sano. Eso es. O si un sistema informático es un coladero de problemas, lo sustituyes por otro. La segunda, y la más común, es reducir o mitigar. Aquí es donde entran los antivirus, las copias de seguridad, la formación a empleados. Son todas las medidas que tomamos para bajar la probabilidad o el impacto. De acuerdo. Esas dos son las que todo el mundo espera. ¿Cuáles son las otras? La tercera es transferir o compartir. Básicamente le pasas el riesgo a otro. ¿Cómo? El ejemplo clásico es un seguro. Si te roban los ordenadores, el impacto económico lo asume la aseguradora. Externalizar ciertos servicios a la nube también es una forma de transferir parte del riesgo operativo. Claro. Y la cuarta es la que más suele sorprender. Aceptar el riesgo. Un momento, porque aceptar el riesgo suena a negligencia. ¿Cómo se defiende un directivo que decide aceptar un riesgo y luego ese riesgo se materializa? ¿No es una dejadez de funciones? Es una pregunta excelente, y la clave está en que la aceptación debe ser consciente e informada. No es ignorar el riesgo, es analizarlo y concluir que el nivel de riesgo es tan bajo o que el coste de mitigarlo es tan desproporcionadamente alto comparado con el posible daño. Que no compensa. Exacto, que la decisión más sensata para el negocio es asumirlo. Se documenta la decisión, se monitoriza el riesgo y se asume la posible consecuencia. Es lo que haces cada vez que cruzas la calle. Aceptas un riesgo mínimo a cambio de la funcionalidad de llegar al otro lado. Es una decisión de negocio, no una omisión. Entendido. Es una decisión estratégica, no un despiste. Ahora tengo todos estos conceptos, estas opciones, pero parece un conjunto de herramientas sin un manual de instrucciones. ¿Cómo se organiza todo esto en un proceso coherente? Pues ese manual de instrucciones existe y se basa en estándares internacionales como la norma ISO 31000. Ah, claro. Y lo más importante que hay que entender es que no es un proyecto de un mes. Es un ciclo que nunca termina, porque el mundo no deja de cambiar. Es un proceso vivo. ¿Y cuáles son las fases de ese ciclo? El ciclo se apoya sobre 2 actividades que son constantes: la comunicación y consulta con todas las partes interesadas y el seguimiento y revisión. No son fases, son el aceite que mantiene todo el engranaje funcionando. Sobre esa base, el proceso tiene 3 grandes etapas. La primera es determinar el contexto. Antes de buscar riesgos, tienes que entender a fondo tu propia empresa.
su cultura, sus objetivos, sus recursos. Y también el entorno exterior, las leyes, el mercado, la competencia. Claro. Si no haces esto, corres el riesgo de aplicar una solución genérica que no sirve para nada. Recuerdo el caso de una empresa que compró un sistema de seguridad carísimo, diseñado para un banco, y lo aplicó a su pequeña fábrica. ¿Y qué pasó? El sistema era tan restrictivo que paralizó la producción. No habían entendido su propio contexto. Un ejemplo perfecto. Una vez que entiendes tu tablero de juego, pasas a la segunda gran etapa, el corazón del proceso, la valoración de riesgos. El análisis puro y duro. Eso es. Y esta, a su vez, se divide en 3 pasos que ya hemos mencionado. Primero, identificar todos los riesgos posibles. Segundo, analizarlos aplicando la fórmula de impacto por probabilidad para darles una medida. Y tercero, evaluarlos, que es comparar esa medida con tu apetito al riesgo para decidir cuáles son tolerables y cuáles no. Y con esa lista priorizada de riesgos inaceptables, supongo que llegamos a la tercera etapa. Correcto, el tratamiento del riesgo. Aquí es donde, para cada riesgo prioritario, eliges una de las 4 estrategias que vimos: evitar, reducir, transferir o aceptar. ¿Y vuelta a empezar? Y una vez que aplicas el tratamiento, el ciclo vuelve a empezar con el seguimiento y la revisión, para asegurarte de que las medidas funcionan y para detectar si el contexto ha cambiado. Una nueva tecnología, una nueva ley, una pandemia. Cualquier cosa puede obligarte a reevaluarlo todo desde el principio. Bien, todo el marco teórico es muy potente, pero si lo aterrizamos, si nos ponemos el sombrero de la ciberseguridad, ¿cómo se traduce todo esto? Aquí el activo principal a proteger es siempre la información, ¿verdad? Sí, la información es la joya de la corona, en cualquier formato, digital o en papel y durante todo su ciclo de vida, desde que se crea hasta que se destruye. Claro. Y en seguridad de la información, todo el análisis gira en torno a proteger 3 dimensiones de esa información. Son los 3 pilares de la ciberseguridad. La famosa tríada CIA. Exacto. Confidencialidad, que la información solo sea accesible por quien está autorizado. Integridad, que la información sea correcta y no se pueda manipular. Y disponibilidad, que esté accesible cuando se la necesita. Un ataque de ransomware, por ejemplo, ataca directamente la disponibilidad. Y si además roban los datos, la confidencialidad. Justo. Con capucha en un sótano oscuro está muy presente, pero la realidad es mucho más amplia y a veces más mundana. Muchísimo más. Hay amenazas de origen natural, como una inundación que destruye tu sala de servidores. Fallos de suministro, como un corte eléctrico que para la empresa durante horas. Sí. Y por supuesto el factor humano, que a menudo es el eslabón más débil. Y no siempre con mala intención. A veces, la mayor vulnerabilidad de una empresa mide 5 centímetros y es de color amarillo. ¿A qué te refieres? Me refiero al caso real de una empresa donde el mayor agujero de seguridad no era un firewall mal configurado, sino un POSIT. No me digas. Un post-it con la contraseña del administrador pegado en el monitor del director general. El ser humano es propenso al error accidental, al despiste, y también, a veces, a la acción deliberada por parte de un empleado descontento. Por eso, el análisis debe cubrirlo todo. Para visualizar todo este análisis, me consta que se usan herramientas muy gráficas, ¿no? Como los mapas de calor. Sí, son fundamentales. Primero se suelen usar tablas para clasificar el impacto y la probabilidad en niveles. Por ejemplo, del 1 al 5, de insignificante a catastrófico. ¿Vale? Luego cruzas esos 2 ejes en una matriz, un mapa de calor. Los riesgos con baja probabilidad y bajo impacto quedan en una esquina verde. Los que tienen alta probabilidad y alto impacto acaban en la esquina opuesta, en rojo vivo. Es una forma muy visual de comunicar. Es una herramienta de comunicación potentísima para que la dirección vea, de un solo vistazo, dónde están los mayores peligros sin necesidad de leerse un informe técnico de 200 páginas. ¿Y todo este trabajo en qué documento final se plasma? El resultado operativo es el plan de tratamiento de riesgos. Es el plan de acción. Detalla qué se va a hacer con cada riesgo, quién es el responsable y en qué plazos. Entendido. Y algo muy importante, incluye la lista de riesgos residuales, que son los riesgos que permanecen, ya sea de forma aceptada o mitigada después de aplicar las medidas. Porque riesgo cero no existe. Nadie puede prometer riesgo cero, y este plan es la base para construir algo aún más grande, el plan director de seguridad,
que es el documento estratégico que alinea todas las inversiones y esfuerzos en ciberseguridad con los objetivos generales del negocio. Entonces, si tuviéramos que destilar la esencia de todo lo que hemos hablado, ¿cuál sería la idea principal? Para mí, es que la gestión de riesgos ha dejado de ser una tarea puramente técnica de informáticos, Sí, para convertirse en un proceso estratégico de negocio. completamente. Se basa en entender unos conceptos claros, seguir un ciclo ordenado y sobre todo en tomar decisiones informadas y conscientes. El objetivo final no es construir una fortaleza inexpugnable, porque eso es imposible y te arruinaría. Claro. El objetivo es conocer el terreno, entender a qué te enfrentas, medirlo y mantenerlo en un nivel que la organización considere tolerable para poder seguir operando y creciendo. Es el arte de convertir la incierta y paralizante incertidumbre en un riesgo gestionado. Y como hemos dicho, este proceso tiene que ser dinámico, porque el entorno cambia constantemente. Una nueva tecnología como la inteligencia artificial generativa, un cambio geopolítico, una nueva regulación de privacidad. Cualquiera de esas cosas. Todo puede poner patas arriba tu mapa de riesgos de un día para otro. Y esto nos lleva a una reflexión final para quien nos escucha. Si se tuviera que elegir un único cambio en el contexto de un negocio, ya sea tecnológico, social, legislativo o de mercado, que obligara a una revisión inmediata y completa de todo su plan de riesgos, ¿cuál sería ese cambio y por qué?